7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña ya vía telemática Diego Vintimilla, secretario político del Partido Comunista Ecuatoriano, exasambleísta, político, dirigente estudiantil, en fin, alguien que conoce mucho del tema político. ¿Cómo está, Diego? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Antes de entrar en materia política, quisiera su punto de vista respecto a esta ola de inseguridad que nos afecta como país tras esta masacre sin precedentes ocurrida ayer en Esmeraldas. Se anuncia la salida del secretario de Seguridad. Él asistirá a una reunión en la Asamblea Nacional y posteriormente el día jueves se espera que se oficialice la salida y el cambio en esta Secretaría de Estado. Se va sin pena ni gloria, con un paso por esta dependencia sin mejorar el tema de la seguridad. ¿Qué opinión le merece esta situación? Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis y a toda la audiencia, muy buenos días. Me da pena empezar las fiestas de mi ciudad con estas noticias, porque bueno, más allá del 12 de abril, creo que para el país la situación de conmoción social y económica y política es evidente, a lo que se ha sumado esta ola de inseguridad sin precedentes en nuestro país y creo que da cuenta efectivamente del grave contexto político en el cual nos encontramos en este momento. La inseguridad jamás se puede analizar aislada de las condiciones económicas, sociales y políticas que tiene un país y por supuesto la responsabilidad que tiene quien está al frente de la administración de lo público para garantizar condiciones de seguridad que a su vez están atadas al empleo, a la garantía de los servicios fundamentales y de los derechos básicos de las personas. En ese sentido, pues creo que todo esto abona a señalar y a denunciar la incompetencia de funcionarios como el de que usted infamemente ha señalado, pues lamentablemente el presidente de la República no solamente ha demostrado ser un incompetente él, sino además rodearse de personas parecidas. Bueno, es algo normal, quien es un incompetente se rodea de incompetentes y Diego Ordóñez pues ha hecho gala de las peores habilidades para la administración de la cosa pública. En ese sentido, pues condenar eh, todo este tipo de omisiones por parte del poder político, del poder público y sobre todo solidarizarnos con las víctimas de la violencia, no solamente en la ciudad de Esmeraldas, también lo que ha sucedido en Santo Domingo hace pocos días con el asesinato de 3 mujeres y bueno, pues el contexto general de inseguridad y de incertidumbre que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Buenos días, Diego, qué gusto saludarle. A ver, desde el punto de vista político y estratégico, quienes son afines al gobierno, me refiero, por ejemplo, a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, la vicepresidenta de esa sala, Ana Belén Cordero, o el asambleísta Vanegas y otros, han intentado posicionar la idea de que, de acuerdo a lo que manifiesta la Corte Constitucional en su pronunciamiento, Lazo podría y debería ser sometido a juicio político únicamente por la figura de peculado y por un caso específico, que es el de este contrato de Flopec con Amazonas Tanker y no sé qué. Ahora, usted, por ejemplo, hace un momento, hace segundos nada más, hizo un recuento de todas las cosas en las que está debiendo el gobierno. O sea, de la seguridad, habría que pasarle la factura de más de 5.000 muertes violentas de 2022, de las que llevamos hasta ahora, un promedio de 16 asesinatos por día. Lo ha dicho Fernando Carrión, que es un especialista en temas de seguridad. Con ese récord podríamos llegar a finales de 2023 con más de 6.000 asesinatos violentos en Ecuador. Después está todo lo que ha hecho en contra de la educación superior, de la educación en general, de la salud, etcétera, la obra vial que no se ve, etcétera, etcétera. La Asamblea Nacional tiene que hacer, como dicen ellos, centrarse únicamente en ese caso específico o empezar ya también a pasarle la factura al Lazo de estos 2 años de desgobierno de manera integral. Yo quisiera señalar 2 o 3 momentos en los que el pueblo y las instituciones pueden intervenir. Independientemente del resultado, y ojalá el juicio político prospere, sin duda, pero independientemente del resultado de lo que institucionalmente se demuestre en la Asamblea Nacional, con lo que el dictamen de la Corte Constitucional permite seguir ese trámite, el juicio popular, el juicio social a Guillermo Lazo ya ha dictado sentencia. El 90% o más del pueblo ecuatoriano le ha dicho a Guillermo Lazo que está en contra de cada una de sus políticas, ¿sí? Han faltado para algunos apenas 22 meses, para otros parece 5 minutos, pero bajo el agua, de un gobierno
que sistemáticamente ha aplicado un programa neoliberal para afectar y menoscabar los derechos ciudadanos y la cosa pública. Entonces, en ese lado yo no me hago líos. El juicio social, el juicio popular de Guillermo Lasso está clarísimo. Y en ese mismo sentido, la Asamblea Nacional, y por la naturaleza del procedimiento de juicio político, lo que tiene que hacer es identificar si el presidente de la República, como el primer ciudadano responsable de garantizar el bien jurídico, ¿sí? Que es la soberanía, la integridad, el respeto de la Constitución, lo ha hecho. Yo espero, y como saben, yo no soy abogado, yo espero que el procedimiento se cumpla según los plazos establecidos en la ley de la función legislativa para que no hayan vicios en ese sentido. Pero la Asamblea Nacional, y por la naturaleza del proceso, debe censurar al presidente por el incumplimiento sistemático de las responsabilidades que a él le asisten. Además del tema ético que tiene que ver con la salvaguarda y custodia de los bienes públicos, que en el caso concreto del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers está demostrado que no hubo la suficiente precaución para establecer o cumplir, digamos, las advertencias que venían haciendo tanto el almirante Estupiñán como la Contraloría General del Estado y lo que ya se ha ventilado en el momento de presentar las pruebas. Ahora, Diego, esta intención que tienen algunos asambleístas, el presidente de la Comisión de Fiscalización, su vicepresidenta, la propia defensa, el presidente de la República, de volver a involucrar a la Corte Constitucional en el tratamiento o en el procedimiento inicial de este juicio político, ¿es legal? ¿Es oportuno? ¿Corresponde en esta etapa del proceso? A mí me llama la atención en términos legales de cómo el presidente de la Comisión de Fiscalización, pero bueno, eso no nos sorprende de él, me sorprende que un presidente, la figura de presidente de la Comisión de Fiscalización, saque del bolsillo procedimientos y de repente disponga y contradisponga, emita oficios contra los diferentes asambleístas. Simplemente tiene que conocer la ley y los procedimientos. Lo que ha hecho al pedir e inventarse procedimientos es absolutamente ilegal. Lo que hacen los cheerleaders de Guillermo Lasso, pues efectivamente es administrar y demostrar una vez más que ellos piensan que el Estado, una vez que llegan al Poder Ejecutivo, se administra como Hacienda o como banco, y que más o menos lo que puede hacer el gerente lo hace con Raimundo y todo el mundo. Y lamentablemente eso abona al clima de inestabilidad política que termina desbordando los demás elementos de la política y la sociedad ecuatoriana. Creo que es sumamente importante señalar que este momento, hasta el 16 de mayo, 16 de abril, perdón, tenemos el proceso de prueba, después tendrá que hacerse ya la revisión de esas pruebas, demostrarse, recibirse las comparecencias, y que es el Pleno de la Asamblea Nacional, en un acto eminentemente político, el que tiene que pronunciarse respecto a si las versiones que han presentado los asambleístas que en este momento siguen el juicio político y las pruebas de descargo que presenta el presidente de la República son suficientes. Insisto, no se trata de anticipar un criterio sin cumplir con el procedimiento, pero la naturaleza del juicio político es, sobre todo, contra la función política que el presidente de la República no ha cumplido en la administración de sus funciones y en el cargo que el pueblo ecuatoriano le dio pues en un proceso democrático como el de 2021. En ese escenario, Diego, hemos visto cómo han empezado a generarse rumores, especulaciones de legisladores o bancadas que ya estarían siendo susceptibles de un cambio repentino de opinión. Yo no quisiera nuevamente repetir lo mismo, pero tiene que ver con este proceso de compra de conciencias y demás. Pero hay quienes han aceptado. Sí, sí, nos hemos sentado a conversar con Henry Cucalón. Y, digamos, son bancadas o son sectores políticos que de alguna forma se acercan al progresismo. ¿Qué va a pasar? O qué, usted entiende también la política, fue legislador. ¿Qué pasaría, digamos, en caso de que estas bancadas supuestamente progresistas de centro izquierda o de izquierda terminan votando a favor de Guillermo Lasso, él se salva? ¿Cómo regresan a sus provincias, a sus jurisdicciones y voltean a ver a sus electores, a la gente que está reclamando un gobierno que ha desatendido completamente lo público y al país? Pero sin embargo, los legisladores tampoco es que están conectados del todo con la realidad que vive la gente. ¿Qué cree usted que pasará por la cabeza de estos asambleístas en este momento? Bueno, en primer lugar, yo espero, sí espero con profunda convicción
democrática y cívica, que los 92 votos o más puedan representarse y alcanzarse en la Asamblea Nacional para representar esta voluntad popular también que se expresa en el rechazo generalizado al gobierno de Guillermo Lasso, que ya acarrea algunos meses, espero. Sin embargo, pues sorprende que, como usted decía, Alexis, algunos de los grupos denominados de izquierda o que en apariencia democráticamente actúan, pues hayan demostrado un vaciamiento total de principios y de orientación democrática. No me sorprende, sin embargo, porque si algo también es responsable del contexto político que tenemos, es el vaciamiento de contenido ideológico de los partidos. Yo no quiero decir que los partidos sean infalibles, no quiero decir que los partidos no puedan tomar decisiones equivocadas, pero cuando hay un partido y una organización política con estructura ideológica, efectivamente se juzga y se actúa en conformidad y en unidad de criterio, ¿sí? Yo quisiera observar, por ejemplo, los únicos partidos que en este momento mantienen cohesión ideológica o programática al menos, ¿sí? En las bancadas de la Asamblea Nacional son el Partido Social Cristiano y UNES. Pero son fuerzas, son bloques que representan una idea, una parte pequeña o grande de la sociedad, pero que la representan de manera frontal y directa, poniendo sus tesis de manera de bloque, grupal. Lo que hace la izquierda democrática o lo que pasa en Pachacuti, que a mí me llama muchísimo la atención, porque además no son estructuras que nacieron hace apenas 2, 3 años, son estructuras que tienen una trayectoria en el sistema democrático ecuatoriano y que lamentablemente se han convertido en ciertas partes y con ciertos legisladores simplemente en vehículos para viabilizar las aspiraciones personales de un sujeto, de un legislador, que el momento que llega al ejercicio del cargo se desconoce tanto de su organización, pero sobre todo de sus votantes. Entonces, yo sí creería que más allá del juicio político a Guillermo Lasso, ¿sí? El Partido Comunista Ecuatoriano ha dicho con claridad, nosotros creemos que la muerte cruzada es el mecanismo porque hay que hacer una renovación también de la Asamblea. Que Guillermo Lasso sea lo peor que nos ha pasado, no quiere o no debería hacernos olvidar que la Asamblea Nacional tampoco ha cumplido su papel y que es un parlamento deficiente, no solamente por la crisis política que acarrea por los temas de seguridad, por el contexto económico del país, sino también por el procedimiento, por la calidad ya técnica de muchos asambleístas. Solo por poner el ejemplo con el tema de la lactancia materna, por ejemplo, que 137 voluntades no hayan podido observar eso, llama la atención. Que para el juicio político hayan habido una serie de elementos que casi nos hacen caer el proceso, también llama la atención. Entonces, sí, la muerte cruzada puede ser un elemento para encontrar también una salida democrática, pero que renueve las dos instituciones fundamentales para el manejo de la política nacional. En ese escenario, Diego, tendría que, planteándonos ese escenario de muerte cruzada o de la destitución del presidente de la República vía juicio político, a quien le tocaría en el caso del juicio político asumir las riendas del país sería Alfredo Borrero, coterráneo suyo. ¿Quién es Alfredo Borrero? ¿Cómo se puede interpretar a ese personaje que no ha brillado mucho, lamentablemente, en estos 2 años de gestión, que aparece de vez en cuando, que se le encargó al inicio de la gestión gubernamental, la administración del tema de la salud, y vemos la situación en la que se encuentra el tema sanitario? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el señor Alfredo Borrero, vicepresidente actual, que en una eventualidad de que el juicio prospere en la Asamblea le tocaría asumir la presidencia de la República? Bueno, Licenia, yo primero tendré que decir, los cuencanos no somos así. El señor oriundo de mi ciudad, pero la mayoría de cuencanos y cuencanas somos gente trabajadora, responsable y que asumimos también las responsabilidades de nuestras acciones. El señor Borrero lamentablemente hace gala de una vagancia ya descarada y cínica. Y además de eso, pues creo que Guillermo Lasso también supo encontrarse un vicepresidente parecido a él, ¿sí? Que un hombre que ha ofrecido toda la lealtad al presidente, pues atendiendo como el subgerente sigue al gerente de una empresa. Me llama la atención lo que revisaba en algunos portales y es que el señor Borrero, siendo un alto accionista de varias empresas de salud, pues no registra mayor patrimonio, no registra muchas cosas. Bueno, allá él, pero sí creo que es un personaje que en la política ecuatoriana va a pasar no solamente por su poca actividad,
sino también por la oscuridad, ¿sí? Al momento de representar a la vicepresidencia de la República. Supongamos que Guillermo Lasso mañana muere, si no, no que hay juicio político, no que hay muerte cruzada. Supongamos que Guillermo Lasso muere mañana y que a Alfredo Borrero le toca sucederlo en el poder. El pánico de la sociedad al saber que una persona sin temple político, sin condiciones para ponerse frente a una institución, pues creo que es algo que deberíamos pensarlo. Y ya en términos políticos, si prospera el juicio político a Guillermo Lasso, creo que Alfredo Borrero debe estar bastante preparado para asumirse como un presidente de transición, nada más. Porque la interpelación política al gobierno de Guillermo Lasso es a él, al vicepresidente y a su programa de gobierno también, que no ha dado respuestas a las necesidades y porque además fue una campaña mentirosa en la cual ofreció sistemáticamente todas las cosas que no ha cumplido. O sea, si Guillermo Lasso en campaña dijo blanco, hoy es negro. Entonces creo que ahí Alfredo Borrero tiene que estar preparado para hacer un gobierno de transición y en ese sentido escuchar a todos los grupos políticos para lograr garantizar una transición adecuada sin desconocer que también podría interpelársele a él como parte de la administración de Guillermo Lasso. Diego, yo hace un momento me refería a estos acontecimientos últimos que ha vivido el gobierno y la Policía Nacional de manera conjunta, y un amigo me recordaba un episodio del pasado, me recordaba aquel 30S del 2010. Ahí la policía reclamó por una reforma legal y creo que estaban incluso muy mal informados los policías en esa época, que pretendía eliminarles o restarles premios, condecoraciones, alguna cosa por el estilo. Ahora, yo en el comentario mencionaba algo que para mí es un escándalo, o sea, que a la Policía Nacional que tiene que enfrentarse contra la delincuencia, contra el crimen organizado, le manden a patrullar las calles del país en carros pintados, viejos, obsoletos, dañados, y se hable de una repotenciación y que la propia policía a través de sus canales de difusión o comunicación también promocione la entrega de carros pintados pero viejos y dañados, es una contradicción tremenda. Entonces, en el 2010 reclamaban por sus supuestos derechos, armaron una revuelta, casi matan a un presidente, hicieron el juego a un sector político de la derecha de este país por defender supuestamente sus derechos. Pero ahora vemos una policía que está inmóvil y una policía a la que no le destinan recursos, una policía que no tiene, que no hay inversión, una policía en la que salen a patrullar, insisto, con carros dañados o sin armas o sin chalecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? ¿Usted se imagina si Correa les hubiera entregado pistolas oxidadas a la policía o si en el gobierno de Correa les hubieran dado patrulleros dañados, sin piezas, lo que hubiera pasado, el escándalo que se hubiera armado? Pero ahora resulta que ni la sociedad, ni la asamblea, ni la Contraloría, ni los mismos policías reclaman por sus derechos. A mí me preocupa, Alexis, muchísimo la beligerancia con la que las fuerzas de seguridad pública actúan, porque estos mensajes que parecen inocentes de publicar cosas, de mandarle mensajes por la recuperación del aparente pie roto o pierna rota del presidente o lo que sea, son mensajes profundamente políticos de instituciones que por su función y por la sensibilidad del manejo de la fuerza deberían mantener la neutralidad en el ejercicio de sus funciones. Lamentablemente, los gobiernos de derecha han recurrido a esto, no es de sorprenderse, es algo, una práctica totalmente recurrente en Latinoamérica, que los gobiernos de derecha pues lleguen a comprar, ¿sí? Con prebendas y con ciertos beneficios a los sectores o a las cúpulas de la fuerza pública para garantizar así cierta estabilidad. Sepan ustedes que si el presidente de la República de alguna manera sí siente algo de valentía es porque sabe que cuenta con el respaldo de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El otro día la FEUE de Cuenca hacía una movilización, apenas un plantón, una marcha pequeña en los exteriores de la universidad por el tema de la LOES, que también es algo que la Asamblea Nacional tiene que revisar, valga la cuña. Y en medio de toda la crisis de inseguridad, habían apostado 2 camiones de militares afuera de la universidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que hay militares, ¿sí?, para una movilización estudiantil y no hay fuerza pública para los temas de seguridad?
cómo es que no hay fuerza pública para investigar los femicidios, cómo es que no hay fuerza pública para contener el sicariato, cómo es que no hay fuerza pública para frenar, digamos, o para investigar este tipo de atentados como lo que pasó en Guayaquil con el tema de las bombas. Y yo no quiero entrar en el sensacionalismo, Alexis, Licenia, pero es que es terrible. O sea, en el Ecuador se están viendo cosas que no se pueden tolerar, ya no solamente en un régimen democrático, sino en un estado de tranquilidad mínimo que requiere cualquier sociedad para convivir armónicamente. O sea, que entren a Entonces, asesinar policías en una iglesia, por ejemplo, o que por ingresen supuesto, a condominios privados en 5 o 6 carros, 10, 18 delincuentes a saquear casas, son cosas que de verdad nunca se había visto en este país. y tal vez un tema del cual el presidente de la República no se ha hecho cargo en un segundo, porque además de él como responsable de la función del Estado, es del asesinato de Rubén Cherres. O sea, Ujú. se asesinó a Rubén Cherres, a 3 personas más, entrando en un condominio, porque no es que estaba ahí en la plaza pública, en algún lugar de Ujú. fácil acceso, y las funciones del Estado no han dicho nada sobre esa investigación que se está haciendo, por lo sensible del asesinato de una de las personas que podrían ser piezas claves en el juicio político al presidente. Entonces ya hay un nivel de mafiosidad en el desarrollo de la política y en el desarrollo de los conflictos sociales que alarman y preocupan. Hacer política en este momento en el Ecuador está siendo un ejercicio de poner en riesgo efectivamente la vida y esperemos pues que la salida democrática del juicio político, ojalá la muerte cruzada, también abonen a encontrar salidas democráticas para este proceso que, como insistía y como diré desde un principio, tienen que ver con la cabeza y con la representación y con la forma en la que se administra la política, que tiene consecuencias en las diferentes otras aristas de la sociedad. Diego, justo con sobre lo que está diciendo, el asesinato de una persona que podría ser la pieza clave en esta investigación y que posiblemente se quede allí donde está, porque ya muerto, quién podía haber abonado con esa información, pues no sabemos qué puede ocurrir en los próximos días. Pero un día después de la noticia del hallazgo de este señor Cherres asesinado de forma brutal, se lanza, se pone en el debate público el porte de armas. Y con eso se ha distraído la atención tanto del asesinato de Cherres como del juicio político en contra del presidente de la República. Esta es una especie de cortina de humo, cree usted, Diego, para mantenernos a todos ocupados de estos temas y no de este asunto que involucra al presidente de la República y a su entorno cercano. Sin lugar a dudas, el porte de armas no es solamente una cortina de humo, que también es una perspectiva política y ética del gobierno de Guillermo Lasso. Él piensa, sí, porque no lo hace de manera equivocada, él piensa de verdad que armar al pueblo es la solución para responder a su ineptitud. Y piensa además que un país armado va a darle más seguridad en la perspectiva de ciudadanos que viven encerrados en su burbuja, que viven encerrados en sus guardaespaldas y que viven encerrados en sus grandes condominios, donde saben que la pobreza y la inseguridad van a estar por fuera de sus muros. Lo que me parece preocupante con esto es la transferencia de responsabilidades que se hace a los guardias de la seguridad privada, la transferencia de responsabilidades que se le pasa al ciudadano respecto a la obligación de garantizar la seguridad pública que es del gobierno. Pero sí, efectivamente se utiliza esto para empantanar un debate y para polarizar posiciones respecto a un tema sensible que efectivamente no se conduele con la realidad. Afortunadamente Ordóñez ya se va, pero y se va sin dar la referencia de los estudios que demostraban que en otros países tener armas daba más seguridad. No se ha visto. Yo en este momento trabajo en una institución educativa y créanme que todos los días, desde que se aprobó el porte de armas, me preocupo de que efectivamente puedan suceder episodios como los que se ven en otros países, cuando personas que no por temas de seguridad, sino por otras circunstancias, pues ingresan a las instituciones. Y eso es lo que lamentablemente Guillermo Lazo no está midiendo y no está percatándose al momento de avanzar. Pero finalmente esto o los diferentes temas que va metiendo en la opinión pública, el mismo hecho de insultar a la inteligencia del pueblo ecuatoriano con esto de las repotenciaciones o con lo que pasa aquí en Cuenca, que llega a interferir la autonomía del municipio para decir que van a retirar radares, pues son, eh, digamos, trampas que van lanzando en el debate público para que la gente no se concentre en esto. Yo espero que los asambleístas pues tengan la suficiente contundencia que hasta el día 16 puedan procesar lo que debe procesarse en este momento
y que las organizaciones políticas también de forma cívica y democrática puedan anunciar, ojalá en unidad de criterio, pues cuál va a ser el resultado de este enjuiciamiento político y la posible censura del presidente. Muchísimas gracias, Diego. Muy amable por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias.